Húngaro. Ahí va. María Alejandra, hola. Hola Iñaki, hola Federico, Leonardo, Bárbara, Violeta, Agostina, Don Pablo, Doña Melissa, Doña Rocío, Nia Eugenia, Candela, Eduardo, Maxi, Julián, Camila, Luana, Yana, Leandro y Karen. Buenísimo. La elite, como se los conoce, como se los sabe en el barrio, la elite. A ver, hoy tenemos clase de repaso. Quiero primero repasar cuestiones administrativas y burocráticas de acá hasta el final, fechas, agendas, ese tipo de cosas, y después nos metemos al repaso. Y terminamos lo antes posible porque juega Argentina y todos queremos ver el partido. Todos somos yo e Iñaki. Así que igual, nada, o sea, yo me quedo hasta lo que necesiten porque soy un profesor abnegado y culposo. Pero juega Argentina. Entonces sé muy bien provocar la culpa a lo Platón, ¿no? La polis los formó, se lo debemos a la polis. Hoy tenemos clase de repaso, el jueves es parcial, final. El jueves, quienes puedan arrancar 6:30, arrancamos 6:30. Para eso, quienes puedan arrancar 6:30, por favor, díganos ahora en el chat, así Paula va armando la lista. Entonces, quienes el jueves puedan arrancar el parcial 6:30, genial. Ahí Rocío dice que puede, Eugenia, etcétera, etcétera, buenísimo. Yo puedo, pero para que lo estoy usando en la tablet y no sé. El chat. Pero es la primera vez que uso la tablet y no sé dónde está el chat. Es información acá que no sabemos si queríamos dar, Pablo, en general. Ahí está, Janina puso, Pablo puede. Mi amiga okay. Janina. Buenísimo, bueno. Con que haya, no sé, 5, 6, 10 más o menos que ponen a 6:30, arrancamos. El resto todos a las 8. No sé cuánto tardaremos. La otra vez lo dividimos en 2 clases, ahora son un poquito más de la mitad. Supongo que si arrancamos 6:30 estaremos terminando tipo 10, una cosa así, nada diferente a como terminamos las clases. Al final del final, igual que en el parcial, en un mail, esa noche les mandamos las notas. Luego de eso queda el lunes siguiente, pongámosle fecha ahora porque me perdí con las fechas. Lunes 5. Eso, lunes 5 entregan los trabajos prácticos cada grupo. Ese día se conectan quienes quieran, pero en realidad la única función por la cual nos vamos a encontrar el lunes 5 a las 8 es entrega de trabajos prácticos, entonces por lo menos que haya uno por grupo. Eso es todo lo que necesito. Si los trabajos me los fueron enviando antes, mejor. La idea es traten de mandármelos antes de las 8 de ese lunes por WeTransfer o por Google Drive. Mándenlo a tdwinner@gmail y mándenlo a fwinner@derecho.uva.ar. Ahí, bueno, ya los tienen los mails porque tienen los dos mails, a mi mail de derecho y al mail de tdwinner. Manden el link de lo que están mandando ahí. En términos técnicos, un archivo de un corto de 5 minutos en la mejor calidad posible, ármenlos en la mejor calidad posible. Lo ideal sería que sea MP4, AVI o MOV. No los manden en Windows Media Vida, en WMV. Mándenlos en MP4, AVI o MOV. Y no tendría que exceder 1 giga. Por más que exceda 1 giga por la compresión que tienen, como son 5 minutos, es al pedo, dicho en lenguaje académico. Si se pasa un poco de 1 giga no pasa nada, pero digo, más o menos la codificación del archivo tendría que estar por ahí. Quien no entienda nada de codificación o de archivos, dígale esto a quien vaya a hacer la exportación final de la edición. De alguna manera eso me mandan mail por este tipo de preguntas técnicas, todo eso me mandan mail, no hay problema. Bien.
Una cosa importante es los trabajos que van a entregar, eh, obviamente son piezas originales y son documentos que le pertenecen a la universidad pública, son documentos oficiales, son piezas documentales artísticas, ¿no? Con la seriedad del caso. La seriedad del caso es, no importa el contenido es cualquier contenido, es un documento público. Digo, eh, estén a la altura de ese registro. Estén a la altura de ese registro. Confirmamos la fecha, después vamos a mandar un flyer por mail, obviamente, del evento del 9 de julio, que va a arrancar a las 6:30. Ahí de nuevo, ya les dije, la participación es grupal. Es obligatorio que todos participen, no nos gusta contar caritas en pantalla. Es un evento que va a ser largo, y largo en el auditorio es una cosa, largo enfrente de la compu es otra, pero va a ser largo. Cuanto mejor estén los trabajos de todos los grupos, menos largo va a ser, aunque se extienda en el tiempo. Insisto, voy a mandar un flyer con invitación porque este evento es público, digo, todos ustedes van a estar vamos a estar todos en un Zoom, pero además lo vamos a retransmitir por YouTube para que quien lo quiera ver. Siempre hacemos la aclaración de que es un evento para prohibido menores de 18 años. Aunque salga en Zoom a las 3 de la tarde, porque es un evento prohibido menores de 18 años. Esto nos queda del auditorio. En el auditorio pedimos encarecidamente que no haya niños correteando. A menos que necesiten utilizar niños como objetos escenográficos, o sea, a menos que los niños sean cosa del trabajo, de la pieza, de la obra de arte. Pero en el auditorio el niño es un peligro, el niño del cable. ¿Vieron que la relación niño-cable no es buena? El niño cable-electricidad no es buena. Entonces, en general, y la relación niño cable-electricidad no es buena, y la relación niño-culo en escenario tampoco. Entonces, de nuevo, el evento es prohibido para menores de 18 años. Inclusive esto se extiende al Zoom. Y podemos estar también más relajados. Porque muchas veces viene la familia, vienen los sobrinos, vienen los hijitos, los hermanitos, ¿no? En determinado momento fueron un quilombo de niños en el escenario y el auditorio, así que lo prohibimos. Y bancamos la prohibición, ante el INADI, ante quien sea, no niños. No niños, nos encantan los niños, amamos a los niños, tenemos niños, comemos niños, pero no niños en el evento auditorio. No sé si me estoy olvidando alguna cosa práctica más de acá al final. Profesores que me acompañan, alguna... Vamos, ¿no? No, que el jueves la misma modalidad del parcial, ¿no? Se conectan acá al Zoom y los vamos derivando a las salas. Pero nada más. Exactamente. Como si fueran turnos de extracción de sangre. Es exactamente igual. Y termina el parcial y te damos un alfajorcito y una ficha para que te tomes un café. Claro. Sí. ¿Nos va a tocar el mismo vampiro o el vampiro es aleatorio? Lenguaje académico. Siempre tratamos de mantener acá un lenguaje objetivo, formal y académico. ¿Vos te referís a los profesores? No sabemos. Eso es. Es como con las vacunas del COVID. La buena es la que toca. A mí me tocó AstraZeneca, me golpeó una noche y después estaba todo bien. La buena es la que toca. Yo tengo el virus de Vladimir. Buenísimo, es la que todos queríamos. Bueno, ¿alguna cosa más, Pauli? ¿Me estoy olvidando de algo? Vamos. ¿Ya tenés ahí todos los que pueden 6:30? Sí, los que anotaron ahí están. Buenísimo. Genial. Sí, ya con esto estamos perfectos. Si alguno más puede y no llegó ahora, o hay alguno que no está acá y después, bueno, conéctese 6:30 o manden un mail a TDE y ahí los agregamos a la lista. El resto, sí o sí, todos a las 8. Modalidad igual que el parcial anterior. Igual que el parcial anterior. Quienes tienen que rendir la primera parte, o sea, quienes quieren rendir toda la materia, la recomendación es que
recomendación. O sea, tienen que tener toda la materia leída y estudiada y todo. Pero la recomendación es que vengan con un tema de la primera parte recontra masticado, recontra trabajado. O sea, muy confiados. Confiados es confiados en serio, no haciéndose los cancheros, ¿no? Esto sirve para esta materia, para cualquier otra materia. Básicamente, cuando rinden un parcial, se enfrentan a una máquina que lo que hace es viene tomando parciales los últimos 20 años. En este caso, nosotros. Entonces, no, las canchereadas o las guitarreadas, eso no suelen llegar a buen puerto. Siempre consistentes en un parcial. Consistentes es, hablen de lo que sepan. Y si no saben de algo, quédense callados. Entonces, laburen, manejen un tema. Ahí sí apelamos a sus compañeros, o sea, sírvanse de sus compañeros, acá, los mismos que están acá, para que los ayuden a preparar el parcial, quienes ha sido un poco más dificultoso el parcial. Hayan aprobado o no a la primera parte, hayan promocionado o no. Pero lo dijimos en el repaso anterior, es importante la idea de un decir colectivo con respecto a los temas. Los parciales son individuales, las comprensiones son individuales. Sí, oponele hasta cierto punto. En realidad, individual, esta idea de que yo entiendo un tema, yo digo un tema, yo manejo un tema, no existe porque dijimos que yo es una construcción. En ese sentido, estamos atravesados por relaciones. ¿No? Lo que existen son relaciones. Entonces, sírvanse de sus compañeros para lograr hablar un lenguaje común, que es el lenguaje en este caso de la materia teoría del Estado, que está hecho de múltiples saberes, múltiples lecturas, algunas más viejas, que son las nuestras, algunas más frescas, que son las de ustedes. Pero de eso está hecho un saber o una materia o un conocimiento. Vuelvo a la recomendación. La recomendación es estudien en conjunto. Y quienes les cueste un poco más rendir parciales, nada, que les dé una mano a quienes les cuesta un poco menos. Entonces, primera parte de la materia, traigan un tema más o menos manejado, de modo de que los profesores nos sintamos cómodos, contentos, satisfechos por la tarea hecha, de haberlos escuchado, explayarse sobre ese tema, y no nos pongamos a hinchar las pelotas con otras preguntas de otros temas y podemos pasar a la segunda parte. No sé si fui claro. ¿Fui claro? Genial, genial. Para eso me pagan. Una cosa importante. Una voz común sobre un tema o sobre unos temas o sobre autores, no es decir lo que decimos los profesores, ni decirlo como lo decimos los profesores. No es que tienen que repetir las cosas que decimos nosotros o cómo las decimos nosotros. A eso no me refiero cuando digo que un conocimiento o un saber es una voz común sobre algo. No tienen que estar diciéndolo del mismo modo en que lo decimos nosotros. Díganlo como pueden, que es el mejor modo en que lo pueden decir, que lo podemos decir todos, como podemos. Se trata de ver qué podemos decir sobre ciertas cosas. Quizás a través de ese qué podemos decir, por ahí llegamos a rascar un poquito sobre qué anduvimos pensando sobre esas cosas. A través de lo que decimos, por ahí, no de modo perfecto, pero podemos meternos un poquito en qué estamos pensando sobre eso. Pero siempre volviendo al principio de la materia, ¿cómo era el tema este de Depeche Mode? Que decía, una banda, ustedes son muy jóvenes, pero decía, words are very unnecessary, they can only do harm. Ese tema. Words are very unnecessary. Perdón, la última fecha todavía se pone a cantar, ¿no? Lo guardaba para el final. Pero bueno, las palabras son innecesarias, solo pueden hacer daño.
es un modo de decir, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio de la materia decíamos es un modo de decir, o sea, con las palabras, con el logos, logramos llegar cerquita a aquello de lo cual queremos dar cuenta, pero nunca vamos a lograr con el logo dar cuenta de aquello de lo que queremos dar cuenta, pero no nos queda otra que el logo para dar cuenta de aquello de lo que queremos dar cuenta. Y así estamos. Bueno, me empiezo a callar mientras se empiezan a hablar ustedes. Yo de a poquito voy fade out y ustedes empiezan a hacer preguntas. Me callo con lo siguiente. En esta segunda parte de la materia arrancamos con Hobbes, con el Leviatán, al cual le iba de maravilla el texto de Expósito del Miedo. Luego seguimos con el contrato social de Rousseau, que tenía como guarniciones el texto La culpa de Expósito y el texto también de Rousseau, discurso acerca del origen de la desigualdad entre los hombres. Pasamos de ahí al contrato sexual de Carol Pateman, y esto me permite darle la bienvenida a la profesora Araño, que está por ahí en los fondos. Gracias, buenas noches. Hola. De ahí pasamos a, leímos el texto de Sade, La filosofía del tocador, una hermosa clase de Paula de Gregorio, y eso lo combinamos con el texto de Deleuze en una clase que no tan hermosa que di yo, de Consideraciones, lo frío y lo cruel, presentación de Sacher-Masoch, en la cual hablamos un poquito de Kant. ¿Se acuerdan? No leímos nada de Kant, hablamos de Kant. Y hablamos también de Kelsen, ¿se acuerdan? No leímos nada de Kelsen, pero hablamos de Kelsen. Estaban los dos contratos de Masoch ahí también. Después de eso pasamos a la clase más bella jamás dada en la historia de las clases, sobre el texto más bello jamás escrito en la historia de los textos, que es el texto Ética de Spinoza, del cual, siempre está bien así. Siempre está bien así. Es obligatorio leer esas 5 páginas, o lo que quieran. Pero dijimos que no nos vamos a rebajar a andar, no sé, mezclando parciales con Spinoza. Eso es como un gustito que nos damos nosotros, no es por ustedes. Eso es una cosa muy, muy, muy egoísta nuestra, que no nos gusta andar tomando parciales de Spinoza. A ustedes les viene de rechiflete, les toca de costado, ¿no? Pero es obligatorio leer 5 páginas de Spinoza. De ahí pasamos a, ayúdenme porque me estoy quedando, después de Spinoza tuvimos una clase fallida en términos técnicos de Marx, que les pasé el link de una clase de Marx del 2020, bien retro, y qué raro que nos vestíamos en el 2020, qué cosa rara todo, esos peinados que usaba yo. Y de ahí terminamos con el mejor cierre posible, bellísimo. ¿Viste? ¿Leíste eso que te mandé, Ale, de la nota que salió que no sé si fue en página, ¿dónde? Te mandé un link de una nota que salió, creo que en el diario.ar, que era como si alguien hubiese estado en tu clase de Benjamin y después se puso a escribir una nota. Sí. Está linda la notita. Y ahí terminó la materia, la parte teórica. Y acá estamos. Así que con esto me callo y paso a ustedes con las preguntas que tengan. Si las quieren hacer de modo más o menos ordenado, arrancar por el comienzo de esta segunda parte, si quieren hacerla disperso, a piacere. Los escucho. Yo tengo una pregunta en cuanto a la culpa de la cual habla Expósito en referencia a Rousseau, que también lo relaciona con Hobbes. Pero tengo 3 versiones de lo que yo entiendo de la culpa, que no sé si es lo que realmente quiere decir Expósito. En primer lugar, creo que habla de la culpa en el sentido de que en esta desigualdad que existe en el estado de naturaleza, cuando los hombres hacen el pacto y deciden unirse a la voluntad general y tienen que dejar la propiedad privada, digamos, renunciar a esos derechos, lo hacen por culpa. No termino de entender bien, pero lo que yo
de alguna forma intento ponerme en el lugar es que, por ejemplo, si yo tengo un departamento, ¿por qué lo voy a dar a la voluntad general? O sea, ¿por qué lo voy a entregar? Bueno, me da culpa que todos lo hagan y que yo quede afuera y lo termino haciendo. Eso por un lado. Y después, o sea, en este sacrificio, ¿no?, del cual habla Roberto Espósito. Y después, en cuanto a la culpa de que esta comunidad termina resultando imposible, Rousseau se termina contradiciendo solo en esa legitimación que en realidad termina para mí escribiéndoselo a él mismo, el que tiene que legitimar esa voluntad general, casi como una campaña política de él mismo. Y que en realidad las personas que integran la voluntad general sienten culpa de no poder realizarla, de que en realidad es imposible. Pero es también por la culpa, y esta es la tercera versión, que siguen estando obedeciendo a las leyes dentro de la voluntad general. ¿Esto es así o estoy loca? Yo acabo de escuchar 3 análisis que son correctos, inclusive siendo contradictorios inclusive unos con otros. No sé, Yanni, si querés encararlo vos. A mí me llamó la atención quizás una leve como observación, ni siquiera corrección, ¿no? Pero observación a una de las cosas que decías cuando estabas nombrando como estas 3 posibles interpretaciones de la culpa. Mencionaste algo así de que los hombres que acuerdan y que conforman, ¿no?, el cuerpo político, ceden esa propiedad privada, ¿no?, a la voluntad general. ¿Vos dijiste eso? Sí, ceden todo lo que tiene que ver con lo privado. Entonces, está bien, quería ver si habías dicho eso, porque no hay tal cosa como la propiedad privada en el estado de naturaleza, por lo tanto no es posible ceder una propiedad privada. O sea, la propiedad privada se crea por medio de la sociedad civil, o sea, es posterior al pacto. Entonces, lo que entregan los hombres al formar el soberano, ¿no?, al pasar de ese estado de naturaleza al estado civil o político, es una comunidad en la que justamente por oposición al mecanismo que Espósito relata en relación a Hobbes, no es sacrificial, ¿no? O sea, no hay sacrificio, no hay nada que se pierde, sino que en realidad lo que sucede es una transformación. La libertad que conserva y que tiene el hombre por naturaleza la va a seguir manteniendo en el estado civil o político, solamente que va a ser una libertad por convención, pero va a seguir siendo libre. De hecho, recuerden que esa esencia del hombre en Rousseau estaba dada por la libertad. Sin libertad el hombre no podía ser hombre, entonces es imposible sacrificarla, ¿no? Entonces, quizás marcar esas 2 cositas, la idea de que no hay sacrificio en Rousseau, no hay utilidad común, ¿no? Y desde ese punto de vista no hay nada que se pierde, sino que hay algo que se transforma. Piensen como en algo de la energía no se pierde, se transforma. Bueno, con la libertad en Rousseau pasa lo mismo. Y esta idea de que no hay propiedad privada ni ningún otro derecho conocido civilmente en el estado de naturaleza. Después, las interpretaciones que tenés acerca de cómo se concibe la culpa, la verdad que yo no te podría dar una respuesta a por qué Espósito lo interpreta de esa manera. Es como... es medio, no sé, medio complejo, medio laberíntico, cómo lo plantea. Sí, habla de que lo propio se entrega a lo impropio, ¿no? Digamos, a la comunidad. Se entrega todo, o sea, cada parte se entrega completa al todo, por lo tanto, como cada parte conforma el todo, no hay manera de atentar contra el todo sin atentar contra la propia Constitución, es como que están fundidas, ¿no? Hago una pequeña aclaración ahí. No se olviden que esta idea de la entrega total, que en realidad arranca con la construcción del contractualismo y un naturalista en Hobbes, la entrega es total porque no puede haber otra entrega, porque solo podemos entregar lo que hacemos y lo que hacemos es una sola cosa, con lo cual el poder es único. Esto lo repetimos un montón de veces, ahora seguramente volverá. Entonces la entrega es completa. Cuando muta la teoría contractualista a la mutación liberal, ahí surge la idea de que hay entrega parcial. En realidad, el modo de preservar la vida, que es la propiedad, la vida física y
y la fraternidad, de algún modo, la libertad, dice Locke, ahí se empieza a desarrollar la idea de una entrega parcial. En el contrato, esto no lo vimos acá, o lo vimos muy por arriba, pero en el contrato liberal, en el contrato lockeano, en el pasaje del estado de naturaleza lockeano al estado civil lockeano, o liberal, o de la constitución de la teoría liberal, lo que es una entrega mínima indispensable. Entrego lo único necesario que permita que surja un primus inter pares, uno con la figura de un juez, que va a tener la única función de solucionar conflictos, que van a ser conflictos alrededor de las posesiones, básicamente. Entendiendo las posesiones como yo poseo lo que trabajo, yo poseo mi vida y yo poseo mi libertad. La idea de la posesión de la propia libertad es una especie de definición en loop. No nos vamos a meter ahí. Con lo cual Rousseau después viene de nuevo a restablecer la idea de que, ¿qué es esto de andar entregando, de que entrego una cosita simplemente para... Rousseau vuelve a decir, no, la entrega es total. La idea de una entrega parcial es lo que constituye la sociedad civil, que es de lo que nos tenemos que salvar. Entonces, si nosotros usamos la palabra sacrificio en Hobbes, queda clarísimo. Hobbes dice, lo que se hay que sacrificar es la comunidad. Es necesario sacrificar la comunidad, el común, que es un común de muerte, para poder asegurarnos la vida. ¿Qué se sacrifica en Locke? Bueno, en realidad lo que sacrifico es la defensa a ultranza de mi razonabilidad. Sacrifico andar todo el tiempo defendiendo mi principio de razonabilidad que entra en condición con el principio de razonabilidad de otro, que es tan razonable como el mío, pasa que choca en el momento en que hay conflicto alrededor de un bien. Eso dice Locke. Bueno, la idea del conflicto alrededor de un bien es sobre lo que se vuelve a montar Rousseau. ¿Qué es conflicto alrededor de un bien? Bueno, el problema que surge a partir de la institución de la propiedad privada. Se instituye la propiedad privada y lo que hay es conflicto alrededor de bienes. ¿Cómo se solucionan los conflictos alrededor de bienes, de los bienes? O sea, de que lo que es tuyo o lo que es mío. ¿Qué dice Rousseau? Bueno, hay un pacto espurio y engañoso, que Rousseau está criticando, que sería el pacto liberal, que es este pacto en el cual, bueno, creamos leyes que permiten una desigualdad de distribución de los bienes a cambio de una protección de la vida de los más débiles. Más o menos, digamos, reducido es lo siguiente, es esto. Permitimos que haya bienes distribuidos de modo desigual, algunos tienen más, otros tienen menos, y con eso el pacto engañoso permite que haya algún tipo de estabilidad con respecto a la defensa de mi vida. En la medida en que yo no jodo, yo no voy a andar reclamando los bienes desigual, los muchos bienes que tiene otro, ese otro no me va a andar matando alegremente a mí. No es que entregan las tierras, que de cuando dijeron esto es mío, y lo entregan a la voluntad general. Se entrega todo. Su capacidad, sí. Sus capacidades físicas, su fuerza de trabajo, de alguna forma. Es que en realidad la respuesta sería sí, sí se entrega. La respuesta es, la entrega vuelve a ser total. La constitución del soberano rusoniano, la forma del soberano rusoniano, la voluntad general, en ese sentido es parecida a la del soberano lockeano. ¿Es absoluto? Sí. ¿Es irrevocable? Sí. ¿Qué requiere? Requiere una entrega total. ¿Qué entrego? Entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Porque si no lo entrego, dejo de ser, dejo de tener. Me puede tocar tener o me puede tocar no tener, pero ese es el momento, eso es lo que hay que solucionar. Después, la voluntad general, la república, como la llamaba Rousseau, después encarará modos de distribución. Modos de distribución correctos. Modos de distribución que hagan que todos tengan lo que les corresponde. Después, eso es... Podemos dedicarnos, de hecho, en los congresos rusonianos podemos seguir con eso. La deriva Rousseau como héroe de la Revolución Rusa o derivas de Rousseau más a la usanza de las revoluciones anticoloniales latinoamericanas, que también son herederas de Rousseau. Pero vos dijiste, yo tengo un departamentito, entonces lo tengo que entregar a... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Hago una pregunta. Si vos tenés un departamento hoy en día, ¿no? en constituciones claramente liberales como las que tenemos nosotros, si vos tenés un departamentito,
¿Es completamente inviolable la posesión de ese bien? Se supone que no, pero hoy en día sí. No, hoy en día, hoy. No, ¿Puede no, el Estado expropiármelo? sí. Sí. Sí, puede. De hecho, Tendrá que resarcirlo de modo justo, etcétera. el otro Pero, día el profe Pero de una economía, cosita, Pablo, perdón, una cosita. Digo, yo me callo. para ir al fondo del argumento, O sea, en la medida en que la voluntad general, estoy haciendo una extrapolación, porque estoy pensando la voluntad, como estoy pensando la forma de la voluntad general o el soberano rusoniano, y estoy ejemplificando con nuestras constituciones liberales, pero de cualquier modo, digo, en la medida en que le corresponde o que el soberano interpreta que hace al bien común una redistribución de la renta, una redistribución de los bienes, bueno, será expropiado tu departamento o se cobrarán más impuestos o lo que sea. No sé si lo entendés como respuesta a la pregunta. Entonces, si tenés que entregar tu departamentito, y sí, si la voluntad general lo considera que hace, sí, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto, podemos agregar, porque eso de andar diciendo que es tuyo, solo se explica bajo la lógica operativa de la diferencia de posesión de la sociedad civil. Pero sabemos que la sociedad civil está fundada en un engaño. ¿Cuál es el engaño? Y Rousseau habla de este engaño diciendo, bueno, un día vino uno y dijo, esto es mío, y el vecino se lo creyó. Entonces, no, estoy yendo para adelante y para atrás del tiempo. Sí, Pablo, dale. Puntualmente lo que vos hablás el otro día el profesor de economía, persona que aprecio muchísimo, dio un ejemplo que viene al caso, que dice que en Inglaterra, en realidad las propiedades son todas de la reina, que no lo utilizan, pero toda la propiedad, como que la propiedad privada no existe en Inglaterra, que si la reina quiere va y te saca tu casa, que no se hace, no se utiliza, pero sería el claro ejemplo de lo que vos estás hablando. El soberano es dueño de todo y le da la Sí, utilidad, digamos, ok. te lo deja utilizar, que no se utiliza, que quedó en desuso, que es la monarquía, pero tiene que ver con este concepto del que vos hablás, me parece. O por ahí dije Sí, a cualquier ver, burrada. en el ejemplo específico es verdad que se asemeja, está antropomorfizada la figura del soberano en las monarquías constitucionales en la persona del rey o de la reina. Con lo cual, podemos decir que todo lo que está sobre, creo que el common law dice lo que está sobre el suelo le pertenece a la corona. Creo que hay una idea ahí, lo que está sobre el suelo, y después hay como trampitas ahí, bueno, si me paro por encima de tanto, puedo decir lo que quiero, hay cosas Eso, raras. se paran arriba de un banco para putear a la Bueno, reina, ¿verdad? pero es un modo de decir, no es, la reina no viene, bueno, va para tu casa y dice, bueno, hola, disculpe, me llevo este microondas. ¿Por qué? Porque la matan. Porque si la reina va casa por casa y se lleva los microondas, deja de haber monarquía. En una patada. Entonces, ahí entendemos la cuestión ritual de cómo se asemeja el soberano con la figura de la reina de Inglaterra, pero no de hecho. La reina de Inglaterra sabe, primero no necesita microondas, o sea, ya tiene un montón. Pero la reina no va a ir a expropiarte el microondas o el departamento o el auto. Sí lo va a hacer, obviamente, en nombre de la corona lo va a hacer el Estado británico. Pero específicamente, ¿por qué no lo hace la reina? Además que no lo necesita, porque si no deja de haber monarquía. Si hay una transferencia directa de riquezas, la hay, pero indirecta, pero si es directa la transferencia de riquezas, de bienes, de ciudadanos ingleses a la corona, deja de haber corona en un santiamén. De hecho, sería el modo sería el camino a una república lo más rápido posible. En ese sentido sabe muy bien cómo representar su papel la reina. La reina o el rey de España o el rey de Bélgica o Máxima de Orange. ¿Se Qué acuerdan de grande, Orange? Máxima. ¿Se La acuerdan planera. Orange? Que hablamos de Orange en la clase de Spinoza, ¿no? Guillermo de Orange era el malo de la película. Guillermo de Orange es el que acaba con... Es Guillermo Orange, sí, el que acaba con el interinato de los hermanos de Witt, que eran como
un gobierno re progre, re copade de Spinoza. Es Guillermo No, Orange, no, ¿no? no lo hablamos. Guillermo Orange ahora es pariente de Máxima, ¿no? Político, pero bueno. Máxima es pariente de Guillermo Orange, que está un poquito muerto. Más o menos, Rocío, está buenísima la pregunta, está buenísima la interpretación. Sí, la cuestión del sacrificio me gusta quedármela para Hobbes. Ok. Y viste que hay una palabrita muy linda que usa Espósito, que es la de introyección. Ajá. No sé si la tenés, ¿no? Se introyecta. Gianni lo dijo de este modo: en el momento en que yo entrego lo que entrego, o sea, es todo, a diferencia de Hobbes, esa entrega digamos, de poder, ponele, ¿no? De derecho / poder. En el momento en que entrego, en ese momento, por el hecho de entregarlo, en el acto de entrega, inmediatamente me vuelve aumentado. Esa es la magia del contrato social. Al momento de entregar fuerza o entregar poder, esa fuerza que entrego me vuelve potenciada, porque es una entrega de todos. Todos se entregan a todos. Sí, habla como, por momentos usa, como creo también irónicamente, algunas palabras que usa la Iglesia en la Biblia para describir. Por ejemplo, yo anoté una frase que dice que el amor al prójimo es directamente proporcional al peligro común, cuando habla de Hobbes. Hermoso. Y está buenísima hermoso. la definición. Espera que me estoy acordando que otra duda tenía. Si quieres, sigan y cualquier cosa pregunto. Dale. Profe, yo tengo una duda sobre el texto de Iñaki. Sobre el texto de Deleuze sobre Sacher-Masoch. Me queda bastante claro lo que dice exactamente de cada uno de los autores, o sea, las comparaciones con Sade y todo lo demás, y la verdad que re sirve para leer Sade diferente. Lo que no me quedó claro es exactamente digamos, el lugar de Masoch en la materia, más allá de que, como dice Deleuze, es como el contractualista, digamos, de los dos, y ofrece, digamos, el contrato masoquista es como una especie de crítica a los contractualistas, justamente porque muestra la entrega absoluta, pero al mismo tiempo una entrega macabra o lo demás, pero no me termina de quedar claro, o sea, entiendo las imágenes, los planos, las tres mujeres, el lugar del padre y lo demás, pero como no llego a entender bien. Perfecto. Tanto Sade como Masoch, como todo lo que vemos, acuérdense, pónganlo siempre bajo la lógica o bajo el ojo de la construcción de máquinas conceptuales que resuelven problemas de existencia, de habitación, hablábamos al principio. Entonces, lo que vemos con Sade y con Masoch son dos artificios muy acabados, y no estoy haciendo chiste con la palabra acabado y Sade, sería un chiste muy bajo, dos artificios muy elaborados para afrontar los problemas propios de la modernidad. O sea, el problema de que acá dijimos qué debo hacer, qué me corresponde, o dicho de otro modo, es cómo logro ser libre. O sea, ¿por qué de repente la libertad es un problema? ¿No? Voy un cachito más atrás, vuelvo a Rousseau. ¿Por qué la libertad es un problema? O sea, entendemos la libertad un problema cuando carecemos de ella, cuando hay ausencia de libertad. En la lógica rousseauiana, frente a la libertad entendida en el sentido de plenitud, de que no hay ausencia ni exceso de nada, ¿no? Del estado de naturaleza, en el cual el hombre natural se sirve de lo que no necesita y no necesita nada que no tiene porque no conoce, no sabe, no lo necesita. Punto. En ese sentido habla de completud. Después hay, claramente, en la institución de la sociedad civil, la propiedad privada, por lo que vemos recién, lo que hay es una ausencia de libertad. ¿De qué libertad? De esa libertad del hombre de estado de naturaleza, o de esa libertad natural, en la cual tengo todo lo que necesito y no necesito nada por lo que acabo de decir. ¿Cómo restituye Rousseau la libertad? Lo dijo Gianni recién. Con el contrato, con la voluntad claro, general.
Correcto, pero esa libertad ya está perdida, la libertad natural, entonces lo que hay que hacer es hay que construir Rousseau decir, una libertad política. O sea, de ese mundo que es una abstracción necesaria. En Rousseau por ahí es el que más se lo imaginaba, pero no importa. O sea, esa libertad no, ya está, ya fue, ya nos caímos de ese paraíso de completud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, hay que construir un nuevo concepto de libertad. La libertad política. ¿Qué es libertad política? En términos estrictos, en términos complejos, es todo esto que hablamos. En términos estrictos es, bueno, voy a ser libre cuando siga leyes que yo mismo me haya establecido, que yo mismo me haya dado. Ahí es cuando voy a volver a ser libre. Eso es lo que permite el contrato social. Voy a volver a ser libre en la república / democracia, porque voy a seguir leyes que yo mismo he instituido. ¿Cómo que yo mismo haya instituido? Sí, porque yo soy la voluntad general. Entonces, me volví un cachito para atrás, ¿no? En Rousseau, el problema de libertad. Seguimos avanzando. Revolución Francesa, 1789. Buenísimo, nos sacamos de encima el yugo de la tiranía, de la iglesia y de todo eso. Y te aparece el Sade medio bajón, que te dice, puta madre, yo sigo acá sintiéndome esclavo. Ahora estamos bajo una república. Ya no hay más reyes, no hay más. Ahora el gobierno de la ley. Dice, puta madre, ahora soy esclavo de la ley. No, pero no era que iba a ser libre. Pará, déjame terminar el cuentito, boludo. ¿No era que iba a ser libre? Dice, sin embargo, no me siento libre. No sé qué es lo que me corresponde. Entonces empiezan las preguntas en Sade. Bueno, ¿cómo hago para conseguir un cacho de soberanía? Bueno, dos artificios. ¿Cuál es el problema de la ley? El problema de la ley clásico, el problema clásico de la ley entendida bajo la teoría clásica, por eso se acuerdan que hablamos de Kant, la inversión kantiana con respecto a la teoría, perdón, el problema de la ley moderna, la inversión kantiana con respecto a la teoría clásica de la ley, la platónica. ¿Se acuerdan? La ley o las leyes están supeditadas a un superior que es el Eso iba a bien. decir. Sí, que la naturaleza de Rousseau de cómo distribuye la propiedad es casi muy parecido a lo que plantea Platón con el cuentito de que ¿Tenés cada muchos uno departamentos? ¿Qué problema? ¿Estás con mucho miedo de perder departamentos? Hay una frase muy linda, una historia muy linda, me acuerdo me la contaron cuando yo era estudiante, en los 90. Un sociólogo chileno que se llamaba Manuel Garretón. Y siempre te cuenta la misma anécdota de Garretón. Garretón cuenta la anécdota de una señora, una empleada de una familia muy rica chilena, o sea, unos ricos chilenos, qué sé yo, que cuando asume Allende, la encuentran a esta señora, una empleada doméstica, la encuentra la señora de la casa a la empleada doméstica en el campo que tenían enterrando unos aritos. En un lugar, ¿no? Estaba haciendo un pocito y enterrando 2 aritos que tenía que habían sido de su abuela. Entonces, no me acuerdo cómo es la anécdota, si Garretón o la señora pregunta, ¿qué haces enterrando los aritos ahí? Y dice la señora, no, porque mi patrona me dijo que ahora que asumió Allende nos van a expropiar todo. Ahora que acaba de asumir Allende van a venir campo por campo a expropiarnos todo, ¿no? Entonces la señora temía perder sus 2 aritos, herencia de cosas. Entonces vuelvo a la cuestión. Sin embargo, parece que somos libres, vino la revolución, habría eventualidad de redistribución o no, no hay más prerrogativa real, el rey no dispone más de nuestras vidas, ahora ley, estabilidad, ciudadanos pletóricos. Sigo sintiéndome esclavo. ¿De qué soy esclavo? De la ley. ¿Qué dice Sade? Bueno, hay que atravesarla la ley. Hay que derribarla, hay que derrotarla. La ley moderna. ¿Qué dice la ley moderna? Nada. Es un superior fundante. Es pura legítima forma, en sí ¿no? misma. Exacto, es legítima en sí misma, a la Hobbes. ¿Cuál es la legitimidad de la decisión de cada emanación del soberano hobbesiano? Sí mismo. Acá el ejemplo que di para eso fue el pistacho.
¿Cuál es la legitimidad de que sea pistacho obligatorio para todos? Que a Juan Carlos III le gustaba. Listo, suficiente. Pistacho bueno. Zamballón malo. Listo, no importa. Entonces, frente a la tiranía de la ley, ahora ya no hay más tiranos, que dice Sade, bueno, ahora que soy tirano, la ley me tiraniza. ¿Qué hago? La pasamos por arriba, a la Sade, ¿no? Entonces, para lograr un cacho de libertad, para lograr un momento soberano, para entender una composición, una correspondencia pura, el artificio sadiano es la experimentación. En términos históricos es la propia revolución. En términos históricos, la propia revolución, ¿no? El movimiento constante. Todo el tiempo tengo que estar experimentando a ver qué es lo que va conmigo. Todo el tiempo hay que experimentar qué es lo que va con Francia, ¿no? En términos comunitarios. ¿Franceses quieren ser libres? ¿Cuál es la respuesta de Marcial? Un esfuerzo más. Correcto. Un esfuerzo más. Vivir Un esfuerzo en más. revolución. Pero todo el Vivir en tiempo, revolución constante. La respuesta Vivir es en todo el revolución tiempo. Un constante. esfuerzo más. Exactamente. Un esfuerzo más. Un esfuerzo más. Sade es un crack. Pero, Yo nunca pensé que iba a decir. Artificio, pará, una cosita. Artificio sadiano. Ahora bien, la pregunta que vos hiciste, Iñaki, la hice larga respuesta, venía por el lado de Masoch. ¿Cómo se inserta Masoch acá? Bueno, hay un artificio masoquiano. Si estamos tiranizados por la ley y la ley tiene el problema de la vacuidad de origen, o sea, de que es pura forma, pero tiene el problema de la regresión de las consecuencias, ¿no? El movimiento, ¿se acuerdan que hay un movimiento humorístico, irónico, un movimiento a los orígenes y un movimiento a las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de la ley como forma kantiana, la ley formal? Bueno, ¿no? Es el mecanismo que ustedes lo saben por Kelsen, sistema de imputación. Si transgredo, me corresponde una sanción. Esa es la forma de la ley. No importa qué ley, no importa qué transgresión, no importa qué sanción. Forma, sistema de imputación. Si transgredo la ley, si delinco, me corresponde una pena. Díganlo como quieran. Bueno, en vez de ir por el lado sadiano, de derribar la ley, e instituir la revolución, instituir el robo, instituir la prostitución, instituir el asesinato, etcétera, etcétera, ¿qué hace Sade? Va por el lado de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la eventualidad de un castigo. Entonces, ¿por qué no me siento libre? Estoy tiranizado por la ley. Bueno, tampoco me siento libre porque todo el tiempo me estaría correspondiendo un castigo. Si todo el tiempo estuviera transgrediendo la ley, que todo el tiempo estoy transgrediendo porque no sé si la estoy transgrediendo, porque no sé qué dice, porque no dice nada. ¿Me escucharon eso? Creo que es lo más inteligente que dije en todo el cuatrimestre. Está grabado, después lo escucho de nuevo. Buenísimo. ¿Qué hace Sade? Bueno, en Sade lo que tenemos es una forma estilizada, literaria, pornológica, de un castigo. Entonces lo que hago es, me doy un castigo a mi medida. Me castigo a mi medida, que es el único modo de castigarme. ¿Qué es eso de andar haciendo castigos seriados? ¿Qué es eso del castigo de 3 a 15 años? Eso es para todos. Y bueno, yo por ahí me como 15 años de prisión y no, ese castigo no me castigó. Por ese castigo no me castigó. ¿Quién va a saber bien? Porque lo que necesito es castigarme, lo que necesito es solucionar el problema de la eventualidad del castigo. Necesito solucionar el problema de la eventualidad del castigo. ¿Cómo soluciono el problema del peso del castigo? Bueno, castigándome. ¿Cómo hago para castigarme? Me elaboro un castigo a mi medida. Si me elaboro un castigo a mi medida, voy a estar correctamente castigado. Si estuve correctamente castigado, ¿qué puedo lograr? Libertad, porque no hay más sanción. Liberarme de la eventualidad del castigo, exactamente, soy libre. Pero es otra forma de abordarse la ley. Entiéndanlo como artificios, como construcciones artificiales. Si quieren, solo como ayuda mnemotécnica, como trampitas. ¿Qué trampitas tenemos en la modernidad para el problema de la ley? O para el problema propio de la modernidad. Bueno, miren, tenemos la de Hobbes, tenemos la de Rousseau, tenemos la de Sade, tenemos la de Kant. Tenemos, hoy se le dicen life hacks, ¿no?
¿Viste? Ves, ¿cómo hacer para que el huevo frito, bueno, life hack? Ahí tenés, qué sé yo, no sé, bicho hack. Tenemos bicho hacks. Profe, ¿Cómo hacemos para solucionar los problemas del bicho moderno? Bueno, acá tenés uno. Sí, ¿quién? sí, ¿se me escucha? Sí, Violeta. Ahí está. Me entró la duda ahora con esto que decíamos del castigo que habla Sade. En el final de la novela, ellos imponen su propio castigo a la mamá de Eugenia. ¿Y ahí qué pasa? O sea, no es un poco... Pero en ese caso no sería su propio castigo. Pero, o sea, Ahí como están que... castigando ellos a la mamá de Eugenia. Claro, por eso. Pero entonces, Bueno, ¿qué les asegura que ese castigo va a tener algún tipo de sentido si no es el castigo que necesita la mamá de Eugenia? O estoy bien, diciendo pero cualquier bueno, cosa. no. A ver, de nuevo, entendámoslo como artificios. En SADE, el problema no es el castigo. El problema no es el castigo. De hecho, ya venimos castigados en SADE también. O sea, el problema en SADE es la propia ley. Digamos, el problema en SADE es un problema de forma. El problema en SADE es un problema moderno de que la ley está vacía, pero el problema es que dado que está vacía la ley, no tenemos en términos clásicos un principio al cual seguirlo. No seguimos la ley porque eso nos va a llevar al bien. Del mismo modo, SADE el modo más grosero para plantear esto es que dice, en el mismo ejercicio podemos llegar al mal. Lo mismo, haciendo el mismo. Entonces, ¿Sabe no sé qué dice? Espera, una cosa. En el caso de la mamá de Sade, en el caso de la mamá de Sade, ya estoy diciendo cualquier cosa. En el caso de la mamá de Eugenia, a ver cómo decirlo de modo elegante. Sí, no sé si la están castigando. Más bien es un modo de, voy a decirlo lo más elegante que puedo, es un modo de suturar la liberación de Eugenia. Hace falta darle un cierre a la formación de Eugenia. Más elegante que eso no lo puedo decir sin derrapar. Contratos sexuales y prostitución de los que habla Pateman, digo, en algún Bueno, punto por el orden patriarcal que de alguna forma legitima eso. Ahora, mi pregunta, tengo una duda en cuanto a esto que hablas de Massoff y Sade, porque también me parece que hay como esto que habla, que se habla en el texto de que en el placer, en el dolor se encuentra el placer en el estado de naturaleza y que esto también se puede pasar cuando el hombre está civilizado. Tiene que ver con esto de crear las propias leyes y entonces en ese dolor que podía de alguna forma ser la cantidad de leyes y restricciones que tenemos en un placer en crear mi propia ley. Sí, y ahí de nuevo, ahí viene una de las interpretaciones de la culpa, también. Ahí viene una de las interpretaciones de la culpa. Pero, de cualquier modo, Deleuze es bastante claro en eso diciendo, no estamos haciendo la lectura psiquiatra psicológica parafílica de Sade o de, no sé, Pauli es más experta que yo en esto, pero no es la lectura de las parafilias ni la lectura de si el dolor me da placer. O si provocar dolor me da placer o recibir dolor me da placer. Eso sería, de nuevo, acá estamos en cómo hacemos para que este mecanismo no solucione eventualmente problemas con respecto a la libertad o la soberanía o la entereza del ciudadano moderno. No sé, Pau, si te ocurre alguna cosa más. No, está perfecto, digamos, la interpretación va por otro lado, como que va en todo caso por cómo, o sea, por el tema de la legitimación, por el tema de la ley, por todo lo que venían diciendo, no va por el placer. Quizás, o sea, lo que dice ahí es un niño a la culpa, de como ese ejercicio que habla de Freud, pero no vino tanto por el lado por lo que vamos viendo el tema del poder y la legitimación. ¿Sí? Claro, al masoquista cuando le pegan, le duele. Si después recibe placer a través del dolor, no importa, acá lo que estamos viendo es un acto en el cual necesito que el dolor sea real porque eso da cuenta de la correspondencia del castigo. Un castigo tiene que ser, como lo dije antes, tiene que ser posta, tiene que ser tailor, tiene que ser ajustado a mí.
si estoy castigado seriadamente, por ahí ese castigo no me corresponde. De nuevo, son ejercicios, son ejercicios conceptuales estos. Entonces Sí, ambos Pablo, autores, perdón, Iñaki sí. de vuelta, ambos autores, Masoch y Sade, apuntan hacia lo mismo, digamos, pero de diferentes maneras, esencialmente. Ok, Sí. perfecto. Sí, inclusive puedo hacer una salvedad ahí. La respuesta sería no lo sé. Sí las lecturas que estamos haciendo. ¿Entienden? Sí cómo estamos leyendo a Sade y a Masoch. ¿Se nota la distinción? Nos estamos sirviendo de Sade y Masoch como instrumentos y las lecturas que estamos haciendo en el sentido, sí. Dale, pues. A mí me parece al revés. No al revés. Yo lo interpreto como que Masoch, o lo que leímos, se burla del contractualismo utilizándolo para justificar lo injustificable desde el contractualismo. Y Sade, que a mí me encanta, utiliza la ficción, aunque es recontra hobbesiano para mí Sade, pero utiliza la ficción de Hobbes y sobre todo de Rousseau del estado de naturaleza para justificar todo, diciendo, si todo lo natural es bueno, si yo no podría matar a nadie, porque la naturaleza me lo impediría. Sí, correcto. En realidad el argumento de Sade es el contrario. Usa ese, pero de modo contrario. ¿Qué me impide la naturaleza? Nada. Correcto. Por eso mismo dice. Entonces, si la naturaleza no me lo impide es porque no está mal, porque la naturaleza, y cuando cuando critica a la iglesia, a la religión, a Jesús, ese barbudo mentiroso, es espectacular. La palabrita que usa para decir que la naturaleza no es buena ni mala, es una palabrita que se las regalo. Tenemos un amigo, un compañero que escribió su tesina de DEA con respecto a esto, que es la palabra, la naturaleza es cruel. La naturaleza es crueldad. ¿No? No es ni buena ni mala, es cruel. Buena y mala es estatura moral. Y para que haya estatura moral, para que haya diferencia moral, para que haya clivaje moral, para que haya distinción moral, hace falta un montón de fuerza. Hace falta que haya uno que diga pistacho. Pero bueno y malo no es ético, según Spinoza, y bien y mal es moral. Bueno, a ver, sí. Bueno, a mí me recontraquedó eso, Spinoza. Sí, es whatever gets you through the night. Si te quedo así, buenísimo. Vamos. ¿Pero está bien o está mal? Sí, está bien. Pero justo vamos a usar la palabra bien y mal para esto. Bueno, perdón. Fue malo. ¿Qué más? Digamos. Ahí hay un clamor de Agostina que así solo alcanzó a decir Benjamin. ¿No, Agostina Arena? No, pero esto es hace 45 minutos, ya no sé a qué aplica. No, lo había puesto cuando estabas nombrando los temas que habían dado. Ok. El siguiente era Benjamin y lo puso ahí. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Yo tengo una pregunta, pero es más como un pensamiento quizá. El otro día estaba en la clase de teoría general y le pregunté al profesor por qué él hablaba, estábamos hablando de la ley y justo de teoría crítica, y le pregunté si la ley estaba vacía, y me dijo que no es que está vacía, sino que es una fantasía. Y no sé bien cómo me siento, tipo, viste, como, no sé, no sé bien la diferencia también entre vacío y fantasía, o qué es. No sé, de hecho es una hermosa respuesta la que te dio el profesor de teoría general. Es un lindo modo de plantearlo. Nosotros hablamos de la ley vacía porque es el modo en el cual la podemos ver perdón la redundancia, en su forma formal. La vemos formalmente, entonces, dado que la entendemos formalmente de modo moderno, entonces en ese sentido decimos que está vacía. Está vacía porque no estamos hablando de leyes, porque no queremos hablar de la ley tal o cual, ni queremos hablar del conflicto tal o cual, porque tampoco queremos hablar de las causas que llevan a la elaboración de tal o cual ley o que han llevado al surgimiento de tal o cual conflicto. Queremos pensar una teoría jurídica sin andar pensando en relaciones causales, en historia
o en leyes puntuales. Queremos elaborar una teoría jurídica. Queremos elaborar una teoría jurídica, no histórica. Entonces, de cualquier manera, la respuesta, no sé quién será tu profesor de filosofía del derecho, pero la respuesta de que la ley no es forma, es fantasía, me parece, no sé qué quiso decir, me parece bellísimo. Así que, nada, lo queremos, aunque sea el mal, pero Sí, lo sí, queremos, sí. no sabemos quién es. Qué angustia ser abogado. Jódanse, ¿qué creen? Jódanse, ustedes están en esa, no, qué sé yo. Es que no es abogado Nosotros, igual, quizás por eso tiró esa. nosotros los no abogados somos felices, no tenemos problemas, ¿no? Los no ¿Quién no abogados. es abogado? Ah, Bravo sí es No, abogado. no quiero escuchar No, nombres, el no profesor sean de- botones, no sean botones, les pido por favor. Entre No, pero colegas. ella está en otra comisión de teoría general. Ah, claro, yo estoy en otra. Ah, perdón. No, pero aparte, perdón, esto lo tengo. No, Eugenia viene de una prosapia importante del mundo de la teoría general del derecho, entonces no es un tema menor en tu casa, perdón que lo diga así en público. Así que, bueno, ¿qué más? Vamos. Estamos ganando 6-1 a Bolivia, vamos. Y no, después de ahí viene Marx y Benjamin. Yo tenía una duda sobre Pateman. Ah, dale, sí. ¿Cuánto tenemos que saber de Pateman respecto a los contractualistas que no estudiamos puntualmente de Rousseau y Hobbes, por ejemplo? Como habla mucho de Locke, habla de un par de nombres alemanes que anoté, pero o sea, tenemos que entrar realmente en... O sea, el tercer capítulo es excelente. Iñaki, la respuesta la sabés de eso. Ya sabés la respuesta. Pero no sé si va a ser una de estas cosas donde, no sé. Bueno, entonces tenemos que llegar entreguémonos al misterio, dejemos algo de misterio para los jueves. No sepamos qué tan guachos vamos a ser nosotros. No solo que ya sabe la respuesta, sino que ya han pasado todos por la instancia de examen de crucial, así que ya tienen la experiencia de cómo preguntamos. Así que medio que te responde solo la pregunta. Sí, los nervios están igual, así que siempre. Pero los nervios van a estar igual. Los nervios, exacto. Ahí tenés el problema puramente moderno. Cambiar nervios por sensación de esclavitud. Hago lo que hago, estoy nervioso. Me estudio todo, estoy nervioso. No sé nada, estoy nervioso. Es una materia que me gusta, estoy nervioso. ¿No? Sí, los nervios están igual. Vean, es un ejemplo de cómo está el problema del hombre moderno. ¿No? Les corto la cabeza al rey, me sigo sintiendo esclavo. Obedezco la ley, pagué el monotributo ayer, soy un ciudadano probo, el más lindo y bueno de todos, y sin embargo, no sé, qué sé yo. Nada. ¿No? Exacto. Hagas lo que hagas, te vas a sentir nervioso. Pareciera que no te sentís nervioso vos, que es una iteración, que es una repetición. Corresponde con alumnos sentirse nervioso ante instancia examinadora. O sea, ni siquiera sos original sintiéndote nervioso, Iñaki. Es medio que ya lo vimos todos desde que nacimos. Vimos gente que rendía parciales, entonces se ponía nervioso. ¿Dónde lo viste? Lo viste en la película tal, lo viste en la película tal, lo viste en la película tal, lo viste en la película tal. Películas es un modo de decir. Es una reproducción técnica de los nervios. Bueno, correcto, exacto. Hay un texto, y con esto les arruino la vida, pero lo hacía a sabiendas, hay un texto que, así como vemos o leemos Marx y luego el profesor Piagentini de un modo majestuoso les da una clase y lee y los invita a leer el texto de Benjamin para analizarlo a la luz de la reproductibilidad técnica. Vos creo que ya sabes lo que voy a decir, Ale. Sí, estoy con miedo. Que pueden leer en algún momento de sus vidas, que analiza el problema de lo que acabamos de charlar recién con Iñaki. Ese texto se llama... son muy chicos. ¿La moneda? ¿No? Sí. La moneda viviente, de Pierre Klossowski. La moneda viviente. La moneda viva, así donde la traducción, pero la moneda viviente. Hay un texto de Pierre Klossowski que trata esto. En vez de hablar de objetos, habla de la sensación.
de la reproductibilidad, sí, técnica de las... Hay dos textos sobre esto que puedo recomendar. Hay dos textos sobre esto. Uno amable, un hermoso, hermoso texto que fue muy formativo en mi vida y en la vida de muchos de mi generación, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Ahora se los anoto ahí abajo. Es un modo amable de analizar esto que estamos charlando recién. El modo cruel es un texto que se llama La moneda viviente de Pierre Klossowski. Y bueno, nada, allá ustedes. Esto no lo recomienda la cátedra, no lo estoy recomendando yo. Es un texto extremadamente complejo, el de Klossowski. Extremadamente complejo. Extremadamente complejo el de Klossowski, pero va sobre esto. Va sobre esto. Sobre el problema de tus nervios. Sobre el problema de tus nervios. Igualmente seguimos rindiendo y nos gusta someternos a la instancia de examen. La única No nos razón queda otra. que explica que una persona estudie una carrera universitaria es que quiere un modo ordenado de recibir castigos, o sea, es la provisión Claro. ordenada y segura de castigos que te da el Estado. Y lo agradecemos. Sí. Uno sabe que se va a angustiar X cantidad de veces, más o menos. Es como, en vez de tener la muerte potencial, la muerte eventual que pesa sobre cada uno de los otros a la Hobbes, acá lo tenés, bueno, me voy a angustiar 2 veces por cuatrimestre por 4 materias por cuatrimestre. Me voy a angustiar, no sé, 16 veces por cuatrimestre, que es mucho más ordenado que andar con la angustia potencial que está ahí a la vuelta, ¿no? Es una Sí, te da gracia total. una fórmula de regularización de las sensaciones, ¿no? Exactamente. Adquirís una organización. Claro, tengo parcial, estoy nervioso, correcto. Sí. Es así. Pero estudié un montón. Sí, es así. Es así. No está ni mal ni bien, es así. Es así. Me saqué 8, me saqué 9, me saqué 10, estoy re contento, me voy de fiesta. Sí, es así. Uy, me saqué 1, 2, 4, perdí un año, estoy triste. Sí, correcto, es así. Esclavos, de cualquier manera. Sos esclavo del 10, sos esclavo del 2, sos esclavo del parcial. Esclavos. ¿No? A ver, digamos, es una Spinoza bastardeado, pero te tendría que aumentar la capacidad de afectación, o te tendría que disminuir la capacidad de afectación allende el 2 o el 10. Si andás poniéndote contentos por 10, bueno, es que andás necesitando 10 para ponerte contento. Alegre, ¿no? Pero ¿por qué te pones contento con un 10? Porque lo viste en las pelis. Lo viste en las pelis. O sea, es como que siempre se está buscando algo a lo cual ser como esclavo, porque si no es como que falta algo. Vos decís que... Sí, bueno, pero eso sería una reversión masoquiana, sí. Sí. Sí, o sea, sería... Hay como una estructura y el problema empieza a ser como, ahora hay que ver, o sea, bueno, la pregunta de qué debo hacer, porque al hombre mismo se tenía que buscar qué hacer o a qué someterse. Pues, o sea, pero ya es como voluntario, o sea, siempre parece que necesita como algo, o sea, no sé, es lo que yo entiendo más o menos de todo lo que estuvimos hablando. Sí, hermosa reflexión. Hay un texto de la Boetia que es, ¿cómo es el texto sobre la servidumbre voluntaria? No me acuerdo de la parte. Discurso sobre la servidumbre voluntaria, pero sí, es eso. O dicho de otro modo, ¿no? ¿Se acuerdan
Yo la parafraseo mal, no está bien dicha así, pero es, sí, corremos, el modo de asegurar nuestra libertad, de buscar nuestra libertad, muchas veces es correr hacia nuestras cadenas. Un rephrasing de Rousseau. Ahí entra muy bien la frase de Spinoza: llamamos buenas o malas a las cosas en función de cómo nos afectan, ¿no? El 10 o el 1 van a ser buenos o malos en función de cuánta potencia nos permite aumentar o cuánta potencia nos permite disminuir. Ojo con una cosa importante. Nosotros lo que venimos viendo, entre muchas otras cosas, a lo largo de la materia, y empezamos a mencionarlo con Platón, son mecanismos de administración, de distribución de esto, ¿no? Mecanismo de distribución de conocimiento de sí. La polis perfecta platónica. Un mecanismo de distribución de conocimiento de sí. ¿Se acuerdan? Yo no me conozco a sí mismo. Bueno, tenemos un mecanismo que te va a conocer por vos. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Riquezas, honores, funciones, qué sé yo. Bueno, mecanismos de administración de bienes, mecanismos de administración de angustias, mecanismos de administración de sensaciones, mecanismos de administración de sujeciones, mecanismos de administración de castigos, mecanismos de administración de felicidad, mecanismos de administración de, no sé, bueno, lo vieran. O sea, además, estamos viendo en un punto, no deja de ser un curso de ingeniería esto, ¿no? Del Estado. En el sentido de ir viendo también cómo se van construyendo. ¿Cómo se van construyendo más que cómo están construidas? ¿Cómo se van construyendo estas máquinas de administración de? Administración en el sentido de dispenser, ¿no? Dispenser de. Pero muy afinada siempre, Bárbara, como esa lengua venenosa es como siempre muy afinada. Digamos. Mira, tómate en la nuca sobre el final. Bueno, claramente me quiero ir. ¿No? Viste cuando estás en una fiesta y empezás, bueno. Nos vemos el jueves, pero no, me voy a ir obviamente con esto, no nos vamos así nomás. Perdón, ¿alguna cosa más que les haya quedado muy colgada? Láncenla ahora o callen para jueves, mientras busco el tema obvio de salida. ¿Alguna cosa más? Pablo, ¿alguna cosa colgada? ¿Quedó? No, viste qué calladito que estuve. Por eso me preocupó. Leonardo, que te veo ahí. No, nada, profe. Luana también, se fue justo Luana ahí, se dio cuenta que le iba a preguntar. Me ganó de mano. Bueno, ahí vamos. Mira, vamos acá. Comparto